Listo, chicos, ¿cómo están? Entonces voy a compartirles ahora sí la pantalla eh, y vamos a empezar. Listo. Pues chicos, la vez pasada estábamos hablando del Antiguo y el Nuevo Testamento. Veíamos algunas cosas de cuál es el Nuevo Testamento, perdón, de qué se hablaba en el Antiguo Testamento y qué se hablaba en el Nuevo Testamento. Hablábamos de que el Antiguo Testamento eh, tiene como temas principales para hablarlo de una manera muy general, pues la historia de la humanidad, que es en el Génesis, cómo comenzó la humanidad, pero también cómo el hombre se equivocó, el pecado, todos los pormenores de cómo el hombre eh, se alejó de Dios, también cómo el Señor, después de que sacó al hombre del Edén, eh, hizo una normativa, unas normas, unas leyes que le estableció a los hombres. ¿Para qué? Para que aprendiesen a convivir juntos. También cómo el Señor eligió un pueblo. ¿A través de quién? De Abraham. Abraham, pues, es la persona que Dios escogió y de la cual vino a formarse el pueblo de Israel. Eh, entonces, no era un pueblo como tal, era una persona, pero de esa persona hizo un pueblo, de esa descendencia, de los hijos de Abraham, de todos los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos de sus hijos, es decir, toda esa familia que fue creciendo y creciendo, creciendo, se convirtió en un pueblo. Y también el Antiguo Testamento habla de toda la historia de ese pueblo. Y también a través del Antiguo Testamento, el Señor empieza a prometerle salvación a ese pueblo. No solamente porque era un pueblo que estaba en desgracia porque había reyes, había guerras, hubo momentos en los que ese pueblo fue, el pueblo de Israel me refiero, ese pueblo fue esclavizado, fue llevado cautivo por otros pueblos y Dios les prometió libertad. De hecho, los liberó varias veces, pero el Señor a lo que se está refiriendo cuando empezó a hablarles de salvarlos, no era mente de salvarlos de esas desgracias, sino salvarlos el hecho de que el hecho de que la humanidad estaba caída, había pecado, de que la humanidad se iba a condenar. Entonces, ahí les empezó a dar una promesa de salvación. Y ya el Nuevo Testamento, pues se refiere a cómo Dios cumplió esa promesa de salvación. ¿Por medio de qué? Del Mesías, del Rey escogido, del Hijo de Dios. Ahí el Señor, en el Nuevo Testamento, perdón, está establecido el cumplimiento de esa promesa de Dios por medio de Jesucristo. Se habla también de la vida y la obra del Señor Jesús, del plan de salvación para la humanidad, cómo el Señor quiere salvar a todos y que no se pierdan y que no queden expuestos a un juicio de condenación. Entonces, básicamente esos son como los temas macro o principales tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Por supuesto, hay otros subtemas, unos temas más pequeños que no dejan de ser importantes, pero realmente la palabra lo que agrupa en su tema principal es eso, la caída del hombre, la salvación del hombre por medio de la vida del Señor, la vida y la obra del Señor Jesucristo. Entonces ya vamos a meternos un poquito más el día de hoy con lo que es el Evangelio. Si recuerdan, les decía que Evangelio significa buenas nuevas o noticias buenas. Entonces, yo sé que a nosotros como seres humanos nos gustan las buenas noticias, nos gusta eh, que nos traigan eh, un mensaje bueno, un mensaje de esperanza. Y el pueblo de Israel estaba esperando ese Mesías, ese Salvador. Sin embargo, ellos esperaban de alguna forma, porque estaban sujetos a la vida a los romanos, ¿sí? Esclavizados con los romanos también, al pueblo romano, que era en ese momento como el pueblo que gobernaba en el mundo.
por su tecnología, por su poder económico, su poder militar, por muchas cosas. Pues el Señor sí vino como un libertador, pero no un libertador de los hombres como lo esperaban. Como de pronto ustedes han visto la historia del libertador Simón Bolívar, que liberó 5 países de, de la opresión de los españoles y de la invasión y todo eso. No, fue un hombre de guerra, Simón Bolívar, por decirlo de alguna manera. Pero el Señor Jesús no vino de esa manera. Él no vino a traer una guerra santa, por decirlo así. Él no vino aquí a hacer un ejército y armar a los hombres para que lucharan cuerpo a cuerpo y se enfrascaran en una batalla. No, la forma en que el Señor vino como un libertador fue a liberar nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque es nuestro espíritu el que está cautivo. Entonces, el Evangelio, ahí hay que entenderlo y eso es importante que ustedes lo entiendan, porque cuando uno evangeliza, uno le comparte a otra persona el Señor. Uno no debe acercarse hablándole de una iglesia. Uno no debe acercarse hablándole de un cantante, de un show, de una actividad. Si bien es cierto que uno puede invitarlo a una iglesia, a una actividad, a un lugar, uno no puede, nosotros no podemos perder de vista la obra del Señor Jesús. Es lo más importante. Las personas deben valorar esa obra del Señor Jesús porque es que Él murió en la cruz por la humanidad. Entonces, ¿qué será más importante? El hecho de que el Señor Jesús haya muerto en la cruz por la humanidad, haya enfrentado ese dolor, haya enfrentado esa humillación, los golpes que recibió, las ofensas que le hicieron, el maltrato, ese vituperio, todos esos golpes, la forma en que él sangró, el dolor que soportó. ¿Será que eso es más importante o hacerle ver eso es importante, o será más importante hacerle ver a las personas que es que ir a una iglesia es bonito porque allá la pasa bien? Nuestro enfoque debe ser que la gente valore y ame al Señor Jesús. No que ame una congregación, no que ame el show. Es que esa iglesia es chévere porque hacen mucho show, hacen unas cosas chéveres para los jóvenes. La humanidad lo que necesita es arrepentimiento. La humanidad lo que necesita es confrontación. ¿A quién le gusta la confrontación? ¿La confrontación qué es? Que alguien te deja ver tu error. ¿Y a cuánto nos gusta que nos dejen ver nuestros errores? No sé si a ustedes les gusta cuando ustedes se equivocan y alguien le dice, oiga, usted se equivocó, usted está equivocada, usted va por mal camino. Eso es molesto. Eso genera como que nos perturba, como que nos hace mal, como que nos sentimos incómodos. ¿No? Entonces, eso se llama confrontación, pero eso es a lo que el Señor específicamente vino, a confrontarnos, a hacernos entender que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y eso yo encontraba como 3 cosas, como para compartirles, para que entendamos en esta charla eh, a qué se refiere la palabra cuando habla del Evangelio. Y lo primero es eso, nosotros tenemos una marca que no se puede borrar. No sé si ustedes han visto los ganaderos, la gente que tiene ganado, por ejemplo, en los llanos orientales, o que tienen muchas vaquitas. Entonces, hay muchos ganaderos y cómo diferencian quién es la vaca de quién es el dueño, cómo sabemos que hay una vaca por ahí pastando, cómo sabemos esa vaca a quién pertenece. Entonces, normalmente los hombres lo que hacen, los ganaderos, o en las zonas ganaderas, escogen no sé si lo han visto, un metal caliente con las iniciales de, de es un fierro que tiene como las iniciales de la finca o del nombre del ganadero o de la ganadería, no sé, ganadería, por ejemplo, ganadería Ramírez. Y de pronto es una G y una R, que significa ganadería Ramírez. Entonces, ¿qué hacen? Calientan ese fierro y se lo ponen a las vaquitas en la parte de atrás, en una de las piernas, en los muslos, y pues la res queda marcada, obviamente, porque pues imagínense con el calor, pues quema la piel y pues una quemadura no se va a borrar.
aunque ahorita ya lo están haciendo con mejores técnicas para que los animales no sufran, ya lo hacen en frío, con un metal en frío y ya los animales pues ya ni siquiera sienten. Entonces, pero igual deja la marca, pero esa es la señal que identifica que el ganado pertenece a X persona o a X persona. Pues asimismo nosotros tenemos una marca, no la vemos, lo vemos en nuestro cuerpo, no la tenemos, pero espiritualmente una marca que quedó en la humanidad. ¿Y cuál es esa marca? La marca del pecado. Romanos 5:12, ¿qué dice? No sé si alguno de ustedes me colabora ahí leyéndolo rápidamente, a ver. Si lo leen ahí, pues un poco pantalla completa para que lo puedan leer. Sí, sí. A ver, colabórame ahí. Romanos, ¿cuál me 5, dijiste? 5:12. sí, Al sí, primero. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. gracias, Daniel. Entonces, si se dan cuenta lo que dice ahí el apóstol Pablo a través del libro de Romanos, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿entró a dónde? Entró al corazón, ¿sí? Y por el pecado la muerte, o sea, eso fue la consecuencia de que entrara el pecado en la humanidad, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Qué significa eso? Que inicialmente el propósito de Dios no era que los hombres muriesen, pero la muerte entró como consecuencia del pecado. Y mire lo curioso como lo dice ahí, así la muerte pasó a todos los hombres, es decir, que fue como heredado, ¿cierto? Eso fue algo que no queríamos, pero que ya nos dejó marcados a toda la humanidad. ¿Y cuál es esa marca que tiene toda la humanidad? Que somos malos, que tenemos una naturaleza que nos empuja al pecado, a la maldad, a distanciarnos de Dios, a no querer obedecer. Por eso yo siempre les explico a los chicos, a los niños, a un niño no se le enseña a ser bueno, no se le enseña a ser malo, se le enseña a ser bueno. A un niño no se le enseña a que sea envidioso, él ya lo es. Pero ¿dónde lo aprendió? A un niño se le enseña a compartir, pero el niño, ustedes yo sé que han visto que niños que cogen algo y no lo quieren compartir o le pegan a otros niños, son agresivos, hacen cosas que uno dice, ¿y este quién le enseñó? Porque es esa marca la que está en nuestra naturaleza caída. Entonces, esa es la muerte que pasó a todos los hombres, es decir, la consecuencia quedó para toda la humanidad. Por eso Dios sacó al hombre del huerto del Edén y le dijo, no puedes estar acá porque tú desobedeciste y ya de aquí en adelante los hijos que tengas con Eva van a hacer, ya van a tener esa marca. Y eso separó al hombre de Dios. Por eso la palabra dice, por cuanto todos pecaron. No importa que ustedes pueden ver un bebé muy bonito, un bebé que juega, un bebé que no sabe hablar, un bebé que no sabe caminar, se ve muy bonito, pero aún el bebé más pequeñito ya tiene esa marca. Es decir, que sin importar que aparentemente una persona sea buena, ya ese ser humano viene con esa maldición, la maldición del pecado. Esa es la marca a la que se refiere ahí. Por eso lo que el apóstol Pablo dice, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Por cuál hombre? Por Adán. Lo otro del Evangelio es lo que nos habla el Evangelio, o sea, las buenas nuevas, Evangelios buenas nuevas o buenas noticias. Entonces uno dirá, pero ¿esto es buenas noticias? Sí. Primero se da las malas noticias y al final se da la buena noticia. Es decir, y eso ustedes lo deben tener presente cuando le compartan a alguien sobre Dios, sobre el Evangelio. Es la manera de decirle, mira, esta es tu condición, y si esta es tu condición, pues tú necesitas a Dios. Tú debes entender que esta es tu condición caída, pecaminosa, porque alguien puede decir, ah, yo no tengo la culpa, yo no he pecado, sí, pero puede que alguien diga, yo no pequé, sí, pero ya en nuestra naturaleza está la maldad. Y esas son las malas noticias. Al final viene la buena noticia. Entonces,
Por esa marca que hay en la humanidad, la condenación eterna viene como consecuencia, es decir, la muerte. Muerte que es separación. Estamos separados cuando no conocemos de Dios y nos estamos alejados de Él. Estamos en muerte. Ustedes han visto un muerto que tome una decisión, que haga algo, que pueda hacer algo. ¿Cierto? Un muerto no puede hacer nada porque el muerto está. Un muerto no puede comer, no puede elegir, no puede decidir, pero era necesario que Dios interviniera porque imagínense, en medio de la muerte, ¿qué podemos hacer si estamos muertos? ¿Qué puede hacer un muerto si alguien no lo ayuda? Así como Lázaro, ¿no? Cuando el Señor Jesús lo revivió, Lázaro ya estaba muerto. ¿Por qué revivió Lázaro? Porque el Señor lo llamó, le dijo, Lázaro, levántate. Pero Lázaro de ninguna manera podía haberse levantado a tomar una decisión, simplemente ya estaba muerto. Entonces, no sé si Janita me colaboras ahí con Romanos 3:23, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Gracias. Dice, entonces nuevamente dice acá, todos pecaron, todos. No hay nadie en el mundo que pueda decir, es que yo no he pecado, es que ese bebé no ha pecado porque es un bebé. No, ya, por eso les digo, ya hay una marca en ese bebé. Simplemente cuando ese bebé tenga uso de razón, cuando pueda caminar, cuando tenga ya entendimiento, su inclinación en el corazón ya es hacia el pecado. Entonces ya por eso está también en condenación. Y por esa condenación, ese pecado, dice, están destituidos. Destituidos es sacar a alguien de un lugar de autoridad, es sacarlo de manera violenta o autoritaria o con eh, alguien que tiene poder, puede destituir, sea, lo saca de ahí. Como si ustedes van al colegio y dicen, no, destituyeron el profesor tal. ¿Por qué? No, porque le pegó a un estudiante. Lo destituyeron, lo sacaron de su puesto, no puede volver, lo echaron. Eso es destituir, sacar de manera violenta, y eso fue lo que pasó con el Señor, o de manera brusca o de manera tajante. Eso fue lo que hizo Dios en el huerto del Edén cuando Adán pecó, fue destituido. ¿De qué? La gloria de Dios. ¿Qué significa la gloria de Dios? La capacidad del hombre de estar en la presencia de Dios, en el huerto del Edén, en el paraíso. Fue destituido el ser humano. Por eso la muerte es separación. Entonces el hombre fue separado de esa bendición, de esa gloria de Dios. Entonces, como hubo separación entre Dios y el hombre por el pecado, eso significa muerte. Eso significa la palabra muerte, separación. Cuando una persona muere, hay separación. ¿De qué? El espíritu se separa de la carne. La carne, uno puede ver la carne y ya está muerta. No, no se mueve, si uno ve un muerto, pues no tiene, no es animado, no tiene, no está en estado de animación, por decirlo así, no hace nada. ¿Pero por qué? Porque el espíritu, el que da vida, ya no está ahí. Entonces, viene la muerte. Y esa es son las primeras malas noticias para cualquier ser humano. Tú tienes una marca y estás por esa marca que es el pecado, y no hay nadie que se salve, por eso estás muerto en tus delitos, en tus pecados, en tus transgresiones. Y eso es evangelizar, compartirle el evangelio a una persona. Ahora, ¿cuáles son las buenas nuevas? Ya le decimos a una persona, esta es tu condición delante de Dios. ¿De qué manera el Señor viene y nos da buenas nuevas de salvación? Si quieres, Luisita, colabórame con Romanos 3:18. Por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir, pero gracias a Jesucristo que murió por nosotros, Dios nos declaró inocentes y nos da la vida eterna. O sea, que la desobediencia de uno solo hizo que muchos desobedecieran, pero por la obediencia de Jesús, Dios declaró inocentes a muchos. Gracias. Entonces, si ven, por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir. ¿Por qué lo declaró? ¿Porque quería? No, porque hubo desobediencia, pecado, ya lo que les expliqué. Pero dice, pero gracias a Jesucristo que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. Si ven, el pecado necesita muerte como consecuencia.
Ahí fue cuando el Señor dijo, yo voy a morir aunque no lo merezco, el Señor Jesús no lo merecía. Él vino y murió por el pecado del mundo. Entonces él ya pagó, ¿sí? Pagó ese precio que implica pecar, pagó en la muerte. ¿Y es que dice enseguida? Pero gracias a Jesucristo que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes. Ah, ya somos justificados delante de Dios. ¿Y qué pasa cuando nos declara inocentes? Nos da la vida eterna. Nos da volvemos a tener la promesa que tenía Adán cuando estaba en el Edén, de que iba a tener la vida eterna, iba a estar siempre con Dios. Sí, como el deseo de Dios es llevar al hombre a su estado inicial, su voluntad, pero fue necesario que alguien muriera y ese alguien era el Señor Jesús, era el único, porque era el único que no tenía esa marca. ¿Por qué? Porque fue un ser nacido sobrenaturalmente, no hubo intervención humana, ¿sí? El Espíritu Santo puso en el vientre de María al Señor Jesús, ¿sí? Ustedes saben que para que se dé el embarazo, ¿qué tiene que haber? Un óvulo y un espermatozoide, ¿cierto? María tenía su óvulo, ¿cierto? En sus trompas de falopio. ¿Y quién puso la semilla, la simiente, es decir, ese espermatozoide? No fue ningún hombre, porque María era virgen. ¿Quién puso milagrosamente ese espermatozoide? El Señor, a través del Espíritu Santo, y ese óvulo fue fertilizado y ahí nació Jesucristo. Entonces, el Señor Jesús no era un humano concebido como normalmente entre un hombre y una mujer, no, entre una mujer, que es la parte humana, y entre la parte espiritual de Dios, que es su Santo Espíritu, se unió, se posó, dice la palabra, sobre María, y ahí vino ese embarazo milagroso. No hubo contacto de ningún hombre, porque todos los hombres no podían hacer un hombre santo. Si un hombre, todos tienen la marca del pecado, ¿cómo? Pero el Señor Jesús, que es Dios, eh, fue allí puesto en el vientre de María. Por eso él nació sin pecado. Él tenía la capacidad de agradar a Dios porque él sí no tenía esa marca que tienen todos los hombres. Por eso a través de Jesucristo nos dio salvación. Y porque murió un inocente por el pecado de muchos. Dice, o sea, que la desobediencia de uno solo, o sea, de Adán, hizo que muchos desobedecieran. Claro, nos dejó esa marca, esa herencia. Somos desobedientes. Y la siguiente encuentro, vamos a hablar de ¿qué es la nueva naturaleza? Aquí estamos solo hablando del Evangelio. Esa desobediencia hizo que muchos desobedecieran. Esa fue la herencia, la marca que nos dejó. Pero por la obediencia de Jesús, la desobediencia de uno, Adán, pero ahora la obediencia de uno, el Señor Jesucristo, Dios declaró inocente a muchos. No sé si nos damos cuenta, el Señor Jesús vino a cumplir ese plan de salvación. Era necesario que Él muriera por el pecado de muchos para que muchos fuésemos justificados, es decir, declarados inocentes, a pesar de nuestro pecado. Y cuando el Señor Jesús murió en la cruz, los que aceptemos y los que sigan aceptando al Señor Jesús como su Dios, como su Señor, su Salvador, los que crean en Él y se arrepientan, por la sangre del Señor Jesús, esa marca va a ser borrada, esa marca del pecado. Y va a ser puesta una nueva marca, el sello del Espíritu Santo, es decir, un sello que nos declara nos declara no, sino nos identifica como hijos de Dios. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas de salvación. Ese es el propósito de Dios para con la humanidad. Por eso son buenas nuevas, porque hay esperanza para la humanidad. Y esa es la manera en que debemos compartirle a las personas. Yo que sé que es algo que puede para muchos sonar loco, sonar difícil, sonar raro, sonar como... Pero ese es lo que Dios quiere hacer con nosotros.
por su amor. Él quiere salvarnos. Por eso es importante que nosotros podamos creer en el Evangelio y podamos elegirlo a Él, podamos vivir para Él, podamos honrarlo a Él, porque esa es la voluntad de Dios, Él quiere salvarnos. Y un día cuando haya muerte en nosotros, es decir, separación, nuestra muerte, que nuestro cuerpo se separe de nuestro espíritu, pues bueno, nuestro cuerpo pues lo quemarán o lo enterrarán en una tumba, igual se va a volver polvo, y, pero el espíritu que estaba condenado a la eternidad del infierno será llevado a la eternidad con Dios. ¿Listo? Entonces, eso es lo que les quería compartir el día de hoy, el Evangelio. Esas son las buenas nuevas. Primero las malas noticias para compartir las buenas noticias. Primero entender cuál es la situación del ser humano delante de Dios para entender de qué manera Dios nos quiere salvar, nos ha salvado. Simplemente que tenemos que acercarnos al Señor Jesús. Entonces, la próxima vez vamos a hablar de la nueva naturaleza y qué significa esa nueva naturaleza. ¿Listo? Entonces, chicos, cierren sus ojos, voy a hacer una oración por ustedes y terminamos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se aprendieron algo? ¿Ah? No. No. Listo. Entonces vamos a orar. Cierren sus ojitos y entreguemos este tiempo al Señor. Gracias, Padre Celestial, te damos por eh, la vida de nuestro Señor Jesús, porque por medio de Él hemos sido salvados. Gracias, Señor, porque así como la maldad entró en el hombre por el pecado, la desobediencia, y eso nos separó de ti y nos hizo a todos los hombres pecadores, ahora somos justificados. Gracias, Señor Jesús, por morir en la cruz, por darlo todo por nosotros, por sacrificarte, porque tú eres santo y tú eres digno, tú eres el único digno, capaz de redimir, de liberar de la esclavitud del pecado a la humanidad, Señor mío. Yo te pido que la vida de Daniela, de Luisa, de Hanna, de Santiago, de Pipe, de todos los que escuchen esta charla, Señor mío, pueda haber un, un compromiso por ti, Señor mío, que sea revelado tu evangelio, que haya luz en sus corazones y en sus mentes para que puedan elegirte, para que puedan vivir para ti, que puedan honrarte, Señor mío. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres lo mejor que nos ha pasado. Gracias porque servirte es lo más especial, eres digno, Señor mío, de toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Te alabamos, Padre Celestial, y te pido por la semana de- del colegio, de la universidad, Señor mío, de Daniela, de Luisa, de Hanna, Señor mío, de Pipe, Señor, y que sea tu mano poderosa guiándolos, ayudándoles, Señor mío, a, a vivir como a ti te agrada, Señor, y que tú te sigas manifestando a sus vidas, aún desde esta temprana edad, para que ellos puedan vivir siempre para ti. A ti te damos la gloria y la honra y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.